tenía muy buena onda con mi jefe y yo le preguntaba, ¿pero qué hablan? Me dice, no, bueno, están viendo para ver a dónde hay más cáncer porque eso les va a dar más dinero. Entonces, y claro, yo estaba como, no puede ser así. Tiene que haber otra solución, tiene que haber otra opción. ¿Crees que realmente ayudabas a la gente? Uno puede ayudar a calmar ciertos síntomas con fármacos, pero la industria en sí no quiere eso. Para estar más presente, yo sugiero que tomen. ¿Cuál es la diferencia entre algo sintético y algo de extracción natural? Las sustancias que son sintéticas o que tienen tóxicos contaminantes inflaman y dañan el hígado, o sea, directamente. Porque me he encontrado con personas que toman 15 o 20 suplementos distintos. ¿Cómo sabemos que eso no va a terminar en un problema a nivel hepático? El problema es que no lo sabemos. Y la verdad es que a nadie le interesa hacer un estudio para demostrar que no tenés que tomar tantas cosas. Creo que buscar las soluciones rápidas nos está llevando a estar enfermos, inflamados de manera crónica. Los suplementos no es que no tengan efectos adversos, es que tienen efectos que no pueden promocionar. Cualquier sustancia en exceso puede ser un veneno. Si yo tomo agua 15 litros por día, no me va a hacer bien, me va a hacer muy mal. Me tomo el adaptógeno para disminuir el estrés. Estás tomando café. Eso es lo primero que yo pienso. No tendríamos que disminuir el café y no complementar el café con un adaptógeno. ¿Cuáles son esas 3 plantas que elegirías tú para toda la vida? Flor, ¿qué viste dentro del mundo de las farmacéuticas como para que pasaras de ser farmacéutica a terminar especializándote en plantas medicinales? Muchas cosas. Muchas, pero principalmente lo que más ruido me hizo fue que yo la carrera la elegí porque realmente quiero ayudar. Es mi vocación, me gusta ayudar a las personas a través del conocimiento en salud. Y lo que empecé a ver dentro de un laboratorio en específico donde trabajé en ese momento es que no había como ese objetivo amoroso, si se quiere, ¿no? Dentro de la industria farmacéutica. Con esto no quiero decir que estoy en contra de los fármacos, porque considero que algunos fármacos pueden salvar vidas, pero sí en contra de la industria farmacéutica porque, me he enterado de qué se habla incluso en reuniones, ¿no? Donde yo no he estado, pero que me han contado porque tenía muy buena onda con mi jefe y yo le preguntaba, ¿pero qué hablan? Me dice, no, bueno, están viendo para ver a dónde hay más cáncer porque eso les va a dar más dinero. Entonces, y claro, yo estaba como, no puede ser así. Así que de ahí dije, tiene que haber otra solución, tiene que haber otra opción. ¿Crees que, porque no hace mucho me crucé con un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra, y me decía, David, mira, cuando tú entiendes de que ningún fármaco ha curado nunca a nadie, entiendes que al final nos estamos dedicando simplemente a aliviar el dolor. Tú siendo farmacéutica y bueno, que hiciste ese tránsito de la industria farmacéutica a las plantas medicinales, que ya hablaremos de ello, ¿crees que detrás del mostrador realmente dentro de una farmacia, que a veces entras con una farmacia, yo he entrado a farmacias que parecen literalmente una aberración porque consigues, te venden galletas, dulces, cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen ni siquiera ningún tipo de evidencia científica? ¿Crees que realmente ayudabas a la gente? O sea, ¿se puede ayudar desde, teniendo en cuenta eso, ¿no? Yo tampoco estoy en contra de la industria farmacéutica y se pueden salvar vidas, pero ¿cuál es tu visión al respecto? Mi visión es que uno puede ayudar a calmar ciertos síntomas con fármacos, pero la industria en sí no quiere eso, quiere que lo consumas de manera regular porque, bueno, ahí está, ¿no? El negocio. Realmente no considero que un fármaco vaya a sanar. De hecho, para mí como sanar y curar son palabras bastante fuertes que ni siquiera se las adjudico a las plantas medicinales de las cuales estudio mucho. Creo que tiene que ver con abordar varios factores que sabes muy bien que tienen que ver con el estado de salud. Entonces, el fármaco puede ayudar a estabilizar, para mí es eso, es como estabilizar un síntoma en algunos casos, pero tienen muchos efectos adversos. ¿Y por qué no te cuentan de los efectos adversos, ¿no? Entonces uno cuando se empieza a cuestionar esas cosas, empezás a entender de que, qué raro que me hablen solo de lo bueno y no de lo malo. Y yo miraba, yo siempre fui como muy fan de si recomendaba un fármaco, decirle, bueno, pero tienes que leer el prospecto. Tienes que saber cuáles son los efectos adversos. No es que lo puedes comer como un caramelo. Y las personas como que no estaban muy acostumbradas. Y lo mismo digo de las plantas. Es como, no, nada es magia.
Y bueno, si bien las plantas para mí tienen muchos más puntos a favor respecto a los fármacos, pero creo que de ambos igual es importante como saber que no son la solución mágica y que si siento que lo necesito tomar por siempre, sea un fármaco o sea una planta, lo cuestionaría. Me gusta eso que has dicho porque siempre le pregunto a la persona cuando me llega y me dice, esto es todo lo que tomo, David. Yo le digo, ok, ¿no te dijeron cuándo tienes que terminar de tomar eso? No, me dijeron que lo podía tomar para toda la vida. Y ok, en algún momento tendrás que dejarlo porque si entra por un propósito de aliviar o de estabilizar, en algún momento lo aliviarás o estabilizarás y tendrá que salir de la ecuación. Y una vez leí una frase que me gustó mucho porque decía, los suplementos no es que no tengan efectos adversos, es que tienen efectos que no pueden promocionar. Y es lo que tú decías, en la publicidad o en la etiqueta no vas a ver lo que hace mal o el beneficio que no tiene, los efectos adversos, los riesgos asociados. ¿Por qué crees que la gente, más allá de que tienen esos riesgos asociados, porque yo lo veo a día de hoy, por ejemplo, con los inyectables para pérdida de peso, sin mencionar ninguno, los efectos adversos que tienen las farmacéuticas de por sí publicados ya son brutales? Y la gente ni se entera o ni sabe o no sé si es que hacen caso omiso y les da igual. Yo creo que depende, todo viene también de, bueno, de nuestra educación y lo digo ya como profesional de salud, realmente, y siendo farmacéutica, a mí obviamente me enseñaron cómo entender los efectos adversos de los fármacos, pero no es que te dicen, bueno, esto es muy importante a tener en cuenta y lo tienes que comunicar siempre. Yo lo comunicaba porque digo, pero ¿cómo puede ser que no lo digan? O sea, hay que decir lo bueno y lo malo. Y la verdad es que para mí el problema es que los profesionales no les comunican a las personas, porque también hay que entender de que si la persona no es profesional de salud, tal vez no entiende o se abruma cuando lee el prospecto de un fármaco o le da como paranoia porque ya ve que hay un montón de cosas malas que le pueden pasar, que son reales, pero bueno, capaz que no saben gestionar esa información y es nuestra responsabilidad como profesionales de salud y sobre todo los farmacéuticos y los médicos de decir cuáles son los posibles efectos adversos. Y de la suplementación también, porque que lo puedas tomar en teoría por mucho tiempo o por toda la vida, no quiere decir que no te vaya a generar un efecto adverso. Como podés. Pero, a ver, cualquier sustancia, y esto es algo que se habla mucho en medicina natural y fitoterapia, cualquier sustancia en exceso puede ser un veneno. Si yo tomo agua 15 litros por día, no me va a hacer bien, me va a hacer muy, muy mal. Me puedo desmineralizar, me va a hacer daño a los riñones, me puede dar hipertensión, muchas cosas. Entonces, lo que yo creo que nos falta es como empezar a hacernos cargo responsables de qué estamos metiendo en el cuerpo. Y bueno, y para las personas que no son profesionales de salud, exigir a los profesionales que si te dicen, esto te vas a meter en el cuerpo, bueno, ¿y qué me puede hacer esto? ¿Tiene algún efecto adverso? O sea, también creo que desde los pacientes, cuestionar esas cosas es súper necesario. Sí, empezar a ser más activos del otro lado de la consulta. Exigirle también al profesional de salud, ok, este es el beneficio que tú dices que me va a dar esto, dime cuáles son los riesgos, porque hay riesgos siempre asociados. Te quería preguntar porque en el pasado la medicina se basaba en plantas. ¿Por qué abandonamos las plantas para irnos y estamos a día de hoy fármacocentristas, centrados en fármacos y en simplemente diagnosticar y recetar para aliviar? Bueno, hay toda una historia, pero básicamente la historia empieza de un modo más lindo, podríamos decir, o interesante para mi gusto. Utilizábamos las plantas, pero a medida que fue desarrollándose la química, sobre todo con los árabes que crearon el destilador, fue como una forma donde el ser humano dijo, puedo quitar la sustancia que hay dentro de la planta y sacarla para afuera. Y eso a nivel químico es maravilloso, entonces fue bonito, pero después la ciencia siguió creciendo y empezaron a determinar otros métodos de extracción con distintos solventes de las moléculas que había dentro de las plantas. Y cuando se dieron cuenta que se podía hacer eso, lo que se dieron cuenta también es que yo podría hacer en un comprimido o en una cápsula como si tuviese 20 kilos de planta.
¿no? Porque podía ser mucho más concentrada, o sea, podía tener mucho de ese principio activo y ponerlo todo en una cápsula. Y eso lo que hacía era básicamente que la persona tenga un efecto más rápido. Y bueno, ¿la sociedad qué quiere? Todo ya. O sea que es un negocio que no puede fallar. Si le ofreces a una persona que ya se le va a ir un síntoma, pues lamentablemente, por más consciente que sea, en general dice sí. Y bueno, yo en eso estoy en desacuerdo, excepto en el dolor. En el dolor es el único momento donde digo sí. O sea, porque realmente disminuye mucho la calidad de vida de la persona que tiene dolor. Pero después creo que buscar las soluciones rápidas nos está llevando a estar enfermos, inflamados de manera crónica. Pero ¿no crees que ese umbral de dolor, igual en la sociedad moderna ha bajado mucho, entonces cada vez somos capaces de tolerar menos y por eso también, bueno, caemos en el exceso de la medicación, incluso en casos de dolor? Sí, sí, y creo que también cada vez es más importante cuidar nuestra salud psicoemocional, porque eso también está vinculado con el cuerpo. Y bueno, y de repente ya no tenemos tolerancia a nada. Es como que todo nos abruma y más si tenemos que decir, uy, me tengo que hacer cargo de mi salud. Sí, hay que hacerse cargo de tu salud. Yo creo mucho, estoy muy a favor y es algo que siempre lo dije en todas mis formaciones desde que empecé a dar cursos, es el empoderamiento, o sea, empoderamiento de tu salud. Esto no quiere decir que hay que saber de todo. Yo tampoco sé de todo y me gusta hablar con un profesional que me explica lo que yo no sé. Y también me atiendo con profesionales que sean, no sé, expertos en microbiota, porque yo no lo soy. Pero sí soy consciente de que lo que me está diciendo el profesional, bueno, lo voy a hacer en mi cuerpo. Y de eso sí tengo que ser responsable. De conocer los efectos, de conocer las contraindicaciones, de preguntarlas, de, bueno, de hacer lo que me sugiere el profesional, ¿no? Respecto a la dosis o no. Bueno, tomé de vez en cuando una vez y no, y después me aburrí y lo dejé de tomar. Y eso sucede mucho también con los suplementos o las plantas. Y bueno, no vas a ver un efecto si lo tomás como cuando tenés ganas. Ese es otro de los principales problemas, ¿no? Que la gente, como busca el alivio, se lo toma, cuando se alivia, lo deja. Ujú. Te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia, si es que lo hubiese, ¿no? Yo te lo pregunto desde la ignorancia, entre algo sintético y algo de extracción natural. Bueno, en principio el cuerpo, bueno, el hígado principalmente, metaboliza mucho más fácil las sustancias naturales que las sintéticas. De esto podemos abrir muchísimo más respecto a la complejidad química, pero en líneas generales eso. Pero sí hay una diferencia no solo entre lo químico y lo orgánico, sino entre las plantas y los fármacos en sí mismo. Y una es la que te he mencionado de la concentración, ¿no? En los fármacos a veces encontramos principios activos de plantas, pero sintéticos y en altísima concentración. Eso es lo que hace es que es más rápido el efecto, pero también hay mayor concentración, va a haber mayor efecto y va a haber mayor efecto adverso también. Por eso los fármacos tienen tantos efectos adversos y las plantas no. Tiene que ver mucho con la dosificación. Entonces, con la farmacología logramos que el efecto sea rápido, pero no logramos quitar la cantidad de efectos adversos que tiene. Existe una rama de la química que se llama química medicinal que estudia justamente cómo modificar la molécula del principio activo para hacer que dé menos efectos adversos a tan altas concentraciones. O sea, también eso también lo van tratando de desarrollar. Pero realmente hay que tener en cuenta, yo cuando explico esto, mis alumnas un poco se horrorizan, pero es la realidad. Cuando uno recibe un fármaco, y esto lo estudié en farmacología, lo recibe en esta alta concentración y está estudiado cuánto de ese fármaco, ¿sí? Esta es la farmacocinética que está estudiado, se sabe cuánto del fármaco el hígado te va a eliminar en una primera fase, en una primera etapa que se llama el primer paso hepático. Entonces uno consume un fármaco y ya se sabe cuánto te va a eliminar el hígado y uno también sabe cuánto debería llegar a la sangre para que ejerza el efecto que uno está buscando. Entonces es como algo matemático, si quiero que lleguen, no sé, 500 miligramos a sangre y el hígado me metaboliza o destruye 200, bueno, 500 más 200 me da un comprimido de 700. Lo estoy simplificando muchísimo, pero en líneas generales funciona así. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene para mí mi pregunta importante es, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo tiene el hígado funcionando del mismo modo? Claro. ¿O estamos haciendo un análisis
sacamos una conclusión, ¿no? Una hipótesis, concluimos algo y después extrapolamos los resultados a toda la población. ¿Qué pasa en las personas que tienen el hígado inflamado? Que casi todo el mundo lo tiene hoy, lo tenemos. ¿Qué pasa a las personas que tienen cirrosis, hígado graso? ¿Qué pasa a las personas polimedicadas? Entonces, bueno, la ciencia a mí me gusta, pero también la critico porque creo que hay muchas generalizaciones que después no aplican a todo el mundo. Y lo que puede resultar es que si tu hígado, siguiendo el ejemplo, en vez de destruirte esos 200, ¿no? Te destruye 100, bueno, vos en sangre, en vez de tener 700, vas a tener 800. Y eso puede ser muy tóxico para vos. O sea, puede ser un efecto muy grande. Por eso, 10 personas con la misma patología se les da el mismo fármaco con la misma dosis y a alguno le hace efecto, al otro no. Lo tienen que modificar, le tienen que adicionar otro fármaco. No es tan lineal, aunque la gente crea que es lineal. Te preguntaba el tema de la diferencia más que nada porque yo me he dado cuenta cuando tú ves de repente el proceso que se utiliza para producir la creatina. O sea, bueno, te doy el caso por ejemplo, la vitamina C. Uh-huh. Cuando te das cuenta que la mayor parte de la materia prima viene de China, que la materia prima de esa vitamina C, pues es cultivo de monocultivos de maíz, seguramente rociados con glifosato, etcétera. Yo digo, ¿cuál es la diferencia de que yo me coma un brócoli o una naranja y obtenga la vitamina C o de un extracto incluso natural a esa vitamina C extraída de ese modo en ese contexto? Es diferente. Nuestro cuerpo es muy sabio. Para mí hay cosas que yo las puedo explicar con la ciencia y hay otras que las explico con, todo lo que he estudiado de medicina china o de medicinas nativas de América. Y yo creo que más allá de lo que puedo explicar como farmacéutica, que sí, que tiene que ver con el metabolismo de tu cuerpo, cómo tu hígado metaboliza las sustancias que son sintéticas o que tienen tóxicos, contaminantes, generan el aumento de sustancias reactivas, oxidativas que inflaman y dañan el hígado, o sea, directamente. Pero para mí también hay algo que es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo en conexión con la naturaleza. Nuestro cuerpo es naturaleza. Cuando yo estudié química orgánica, las mismas moléculas de química orgánica que hacen que tengamos un cuerpo y nuestras células y los componentes de nuestras células lo tienen las plantas, lo tiene la tierra, lo tienen los animales. Entonces, para mí hay algo también de resonancia, además de química. Sí, por eso te decía, porque al final yo creo que la mayoría desconoce el origen de los suplementos que se toma. Sí. Ya ni hablar la manipulación que hay, los adulterados que están o los contaminados que están. Pero bueno, fuera de eso sí me gustaría saber quién se encarga porque yo veo que las personas, pasan de estar polimedicados a introducirse en el mundo de la naturaleza, de lo natural, de las plantas y los hongos medicinales y pasan a estar polisuplementados. ¿Quién se encarga, por una parte, de estudiar cómo interaccionan la cantidad de suplementos? Porque me he encontrado con personas que toman 15 o 20 suplementos distintos. Y la carga hepática. ¿Cómo sabemos que eso no va a terminar en un problema a nivel hepático tarde o temprano el día de mañana, sea de una parte o sea de la otra? A mí me da mucha felicidad que te lo preguntes porque creo que esto es muy importante para mucha gente. El problema es que no lo sabemos. Porque para hacer estudios científicos, obviamente, hay que tener dinero, ¿no? Para poder invertir en esos estudios. Y para tener el dinero hay que tener a alguien interesado que invierta en hacer ese estudio. Y la verdad es que a nadie le interesa hacer un estudio para demostrar que no tenés que tomar tantas cosas. O sea, es triste, sí, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente no lo sabemos. En el largo plazo no sabemos. Todas las cosas por eso yo nos invito, ¿no? A pensar cada vez que nos están diciendo tienes que tomar esto y esto y esto y esto y esto y nos llenan de cosas que tenemos que tomar. Respirar hondo, ¿no? Antes de decir sí, ahora. Es como respirar hondo, pensar, a ver, ¿qué estoy tomando ahora? ¿No? Ya para las personas que están tomando algo. ¿Qué estoy tomando ahora? ¿Qué me hace lo que estoy tomando ahora? ¿Realmente necesito esto o quiero probarlo para explorar? Que también está bien, pero hacerlo de manera consciente, no hacerlo de manera automática, porque en general cuando terminamos tomando muchos suplementos estamos de manera automática, además
la mayoría de las personas que hacen esto, con las que yo hablo, ni siquiera saben a veces bien por qué lo están tomando. Como no lo hacen de manera consciente, tampoco es que están prestando tanta atención a qué les está haciendo. Y entonces realmente es un tomar por tomar. A mí me encanta probar suplementos, o sea, obviamente los estudio y los pruebo, me fascina. Pero soy muy consciente, me pongo un periodo, no, bueno, en este periodo voy a tomar esto, a ver qué me pasa. Tengo algunos que son de base, digamos, por mi estado de inflamación y mi intolerancia a la histamina, pero tampoco es que lo tomo siempre. Confío mucho, mucho en la sabiduría de nuestro cuerpo, mucho. Entonces no siento que necesitemos darle siempre algo para que funcione bien. Si funciona mal, para mí es porque le estamos dando las cosas incorrectas. Y las cosas incorrectas no digo nada más, puede ser suplementación, pero en realidad para mí es el estilo de vida, ¿no? El poco cuidado de nuestras emociones. O sea, para mí de base el cuerpo es una maquinaria sagrada, increíble, que sabe perfectamente qué hacer, que tiene una complejidad, ¿no? Cuando uno estudia fisiología, y que todo eso ocurra sin que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, confiemos que sabe perfectamente cómo funcionar y elijamos como conscientemente lo que vamos a tomar. Si algún profesional nos dice un día, esto es lo que tienes que tomar, y al mes te dicen, ahora esto es lo que tienes que tomar, y ahora, bueno, cuestionemos si eso es justo para mí. Esa es la parte creo que falta, ¿no? Porque no es que está mal que un profesional te recomiende y te diga, estos son los posibles efectos. El problema es que la persona cree que todo es para ella, ¿no? Y bueno, y ahí creo que hay que, como dije, ¿no? Respirar un poquito hondo y decir, esto realmente es para mí. ¿Por qué? Porque esto, lo que hemos dicho recién, no hay estudios que digan, no puedes consumir tantas vitaminas juntas, tantos minerales juntos, suplementos de plantas con la vitamina C, con la creatina, no hay y no va a haber. Entonces lo único que nos puede detener para no estar consumiendo 25 suplementos a la vez es nuestro criterio y nuestra conciencia. Claro, porque luego te dicen, no, es que este suplemento en esta dosis es segura. Y lo que te decía, ya, pero en interacción con este y con este, ¿qué cambia o cómo responde mi cuerpo? Y a mí me da la sensación, Flor, de que hay mucha gente viendo la suplementación como parche a su estilo de vida. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de que probablemente lo que te esté faltando no es un suplemento, sino es un hábito. No me puedo exponer al sol, me compro vitamina D. Como si la vitamina D en pastilla te fuese a suplementar realmente lo que obtienes por el sol, teniendo en cuenta de que se sintetiza mucho más que vitamina D, hablando del caso de la vitamina D. ¿Crees que estamos buscando los suplementos, independientemente de dónde vengan, ese parche para no hacernos lo que tú decías antes, y aquí lo enlazo, responsable de nuestro estilo de vida? Sí, y creo que lo que más nos enferma, y tomando esto que has dicho del sol, creo que lo que más nos enferma es cuando nos alejamos de nuestra naturaleza. O sea, cuando nos alejamos. O sea, es como ahora hay estudios científicos que te dicen que hay, no, bueno, digo ahora, hace algunos años, que hay que ponerse al sol, que hay que poner los pies en la tierra. Digo. O sea, no necesito estudios científicos Claro. para eso. Ya sé, o sea, es que tenemos que pensar como en lo más simple, en lo más sencillo, eso es lo que nos hace bien. Y esto que has dicho recién también me ha hecho acordar a un poco el consumo de los adaptógenos para el estrés, que está bien, no es que está mal, de esto podemos hablar mucho más, pero lo único que quiero invitar a pensar es, ¿está bien sobreadaptarse a una vida que no te gusta? Bravo. ¿O a una vida que te estresa? Y de ahí, bueno, muchas más cosas que puedo decir, pero con esto voy, es que por más de que tomes adaptógenos, si lo que estás haciendo no te gusta, no te hace feliz, si no cuidas tus emociones, si no haces nada para tratar de disminuir lo que te genera estrés en tu vida, ¿no? Entonces el adaptógeno te va a ayudar un poco, pero no va a poder sacarte lo que a vos realmente te está generando el estrés. Creo que no hay ashwagandha suficiente en el mundo como para quitarte el estrés que te genera un trabajo que no te gusta. O sea, cuando la gente entiende eso, yo creo que cambia el juego, porque al final el problema no es la ashwagandha ni la dosis que te estás tomando de adaptógenos, sino probablemente es el estilo de vida que has
seguramente conseguido con decisión tras decisión. Sí, totalmente, de tus vínculos. Bueno, a veces también entiendo la situación del mundo genera estrés y angustia, pero bueno, uno tiene que decir, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para sentirme mejor? No solo con el adaptógeno, y yo soy muy fan, o sea, no estoy en desacuerdo, pero creo que siempre todo lo que consumamos tiene que ir con una cuota de conciencia y de responsabilidad propia. Si tuvieses que elegir, ¿cuáles serían las 3 plantas con más evidencia que consideras que hay a día de hoy? Mm, eh, no son mis preferidas justo las que tienen más evidencia. No, ya más adelante tengo una pregunta justamente Ah, para tus bueno. preferidas, ya ahí me contarás. Bueno, el hipérico tiene mucha evidencia. No se habla tanto, pero tiene muchísima evidencia científica como antidepresivo. Ah, nunca lo había escuchado. Sí, el Hipericum perforatum. Solo que el nombre común va variando, depende del país. O sea que es probable que se diga distinto. Ok. Pero bueno, el nombre científico es Hipericum perforatum y bueno, es una planta muy estudiada hace muchos años por su efecto antidepresivo. Otra planta muy estudiada es la lavanda, súper, o sea, a mí me gusta igual, tiene un montón de estudios ya, hasta incluso, digamos, para salud hormonal, o sea, como muchas cosas que en su momento cuando yo la empecé a estudiar no se asociaban, y hoy en día sí. Entonces, para mí también es una planta que tiene mucho estudio. Ahora están queriendo hacer un par de estudios en contra, un poco de dudosa para mi procedencia, porque a veces pasa que cuando Sí. una planta es como wow, a la industria farmacéutica no le sirve porque dejan de vender, bueno, en este caso ansiolíticos, ¿no? Entonces, bueno, es normal que aparezca. Em, y después otra planta que tiene muchos, que a mí me gusta mucho, además muchos estudios, es una muy simple, muy sencilla, que es la manzanilla. La Qué buena. matricaria, sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene a nivel digestivo y relajante, que estoy diciendo algo que seguramente muchos sepan, ¿no? Me tomo una infusión de manzanilla, pero tiene muchos estudios también. Y de hecho a nivel del sistema nervioso es maravillosa, y en las personas que tienen colon irritable, inflamación crónica de intestino, ayuda mucho, no solo por el efecto antiinflamatorio, sino por este efecto activador del sistema nervioso parasimpático, entonces te relaja también a nivel eh, a nivel digestivo, ¿no? Como de la musculatura lisa digestiva. Así que también es una planta que está súper estudiada. Ahí me deja knockout. O sea, yo me tomo dos de manzanilla. O sea, es impresionante, pero a mí me deja noqueado. O Es sea, hermosa. pero es por la activación justamente de lo que tú dices, te ayuda a activar el sistema parasimpático a que un poco baje la predominancia de ese sistema simpático que estamos allí a tope todo el día. Exacto. ¿Tiene sentido? Exacto, es eso, y es una planta que mucha atención no se le da porque es como uno la tiene asociada a algo como un tecito, ¿no? Como casi despectivo, y buscamos siempre como lo más complejo y O lo no, que está en tendencia, lo que o está de lo que está en moda. tendencia, Porque la total. manzanilla, yo creo que la Sigue. mayoría es como, bueno, sí, manzanilla, dime algo, dame algo nuevo, ¿sabes? Exacto, y en ese sentido yo estoy muy a favor de reivindicar las maravillas de la naturaleza que ya conocemos e incluso que tenemos cerca, ¿no? O sea, no es necesario traer algo de Asia. Claro. Si te iba a comentar lo que me pasó a mí con la ashwagandha, yo me imagino que también el estado de salud que tenía en ese momento, probé 2 marcas distintas y me generaba un efecto paradójico porque en tomármelas me generaba un dolor de cabeza brutal. ¿Tiene sentido que hayan algunas plantas que por el estado incluso emocional de la persona, no sé, me lo invento, seguramente inflamatorio que tenía yo en ese momento, todos los problemas de salud asociados, me ocasionara un efecto que en teoría no debería haber ocasionado? O sea, un efecto prácticamente opuesto a lo que yo quería buscar. Ujú. Está muy buena tu pregunta porque esto puede ocurrir con cualquier sustancia, no solo planta. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene una sustancia en tu cuerpo depende, sí, de tu estado inflamatorio, también de tu metabolismo hepático, ¿sí? Porque al final podés tener como, bueno, dependiendo diferencias genéticas, hay personas que tienen como más citocromos hepáticos, menos distintos.
tu estado de estrés también, ¿no? Porque el cortisol también afecta a la inflamación, a tu hígado. Entonces hay en principio esos factores, ¿no? que afectan y que hacen de que una sustancia puede que no te haga el efecto que estás esperando y de hecho puede que te haga el contrario. Por ejemplo, con la lavanda, que es súper ansiolítica, se suele dar para dolores de cabeza, migrañas, hay personas que la consumen y les duele la cabeza. Y para mí es lógico, o sea, si yo digo desde la lógica, esto me lo preguntan también mis alumnas, pero está bien, es que para mí es lógico, o sea, tiene lógica. O te hace el efecto que esperás o te hace el contrario, dependiendo cómo estés. Ahora, si ya te hace algo que no hay ningún tipo de registro, ahí me preocupo, ¿no? En cuanto a un efecto adverso como no esperable, ahí es donde me preocupo. Pero si te hace algo como lo contrario, sí puede suceder. O sea, plantas medicinales antiinflamatorias de hígado. Hay personas que al principio le inflaman y después le desinflaman. O sea que hay variabilidad, pero yo no creo que tenga que ver con que estás bien o mal. Simplemente hay plantas que son para tu cuerpo y hay plantas que no, así como alimentos. Y entonces puede ser que la ayahuasca no sea para vos y puedes probar otra. Volviendo a la ashwagandha, ya que la mencionas, el último estudio que leí era que un poco podría causar hepatotoxicidad. Nuevamente, no me puse a investigar quiénes estaban detrás del estudio. Entiendo lo polémico que puede ser en muchos casos la ciencia, que puedan haber pues, manos involucradas. Ujú. Quería saber si es posible realmente que pueda causar, ojo, esta o cualquier otra planta medicinal. Para mí lo que es muy importante y que yo también analizo cuando un profesional habla de un estudio científico es qué está entendiendo el estudio, ¿no? Porque hay que tener bien claro, una cosa es un estudio científico, lo que se hace, y otra cosa es la interpretación del estudio. La interpretación es humana, bajo tus criterios, y entonces, bueno, hay que ver el análisis que hace cada profesional de un mismo estudio. ¿Cuál es el análisis que yo hago de ese estudio? Que una cosa es que te digan, esta planta está comprobado que es hepatotóxica, entonces ahí, bueno, espero que me digan a través de qué mecanismos de acción. La hepatotoxicidad normalmente es por inflamación del hígado o porque genera algún tipo de autoinmunidad en el hígado en general. Entonces, que me digan si esta planta y qué planta es y por qué. Ahora, si dicen que una planta es hepatotóxica, porque cuando la consumís con fármacos hepatotóxicos aumenta la hepatotoxicidad del fármaco, eso no es que es hepatotóxica. Entonces, hay que ver cómo analizamos. O sea, hay que ver qué criterio. Yo puedo decir, poner un titular porque me interesa tener engagement y decir, la ayahuasca es hepatotóxica, ¿no? Claro, voy a tener un montón de engagement y un montón de comentarios y demás. Ahora, si quiero ser honesta, tengo que decir realmente lo que se vio, que es cuando se consumen fármacos hepatotóxicos, ahí aumenta la hepatotoxicidad por presencia de la ayahuasca, que es otra cosa completamente distinta. Primero porque tenés que estar consumiendo un fármaco que daña el hígado. Y ahí se vio que afecta negativamente al hígado, pero en ese contexto y en esa condición. Entonces, bueno, creo que así como este ejemplo, hay muchos otros ejemplos que tenemos que ver bien de qué se está hablando. Hay muchas veces también incluso que se analizan plantas en comparación con fármacos y dicen, bueno, esto es tan bueno como tal fármaco, y ahí yo también lo cuestiono, porque digo, ok, me están diciendo algo bueno de una planta, pero en realidad tan bueno como este fármaco, no sé, me gusta analizarlo y como pasarlo por mi propio criterio. No puede ser porque de repente la planta, siguiendo con el ejemplo de la ashwagandha, que esté contaminada, porque mi pregunta es, Flor, ¿hay suficiente? Bueno, a día de hoy que está como muy de moda y en tendencia la ashwagandha, porque me da la sensación de que de un año para acá es como el boom Sí. de esa planta, pero hay suficiente producción en el mundo como para la cantidad de suplementos. No puede haber contaminación, no puede haber manipulación y que Sí. por eso pues podamos estar encontrando personas que pues no obtengan los beneficios realmente. Sí, es verdad. Sí, es verdad, totalmente. Sé que hay unas producciones muy grandes en India, pero aún así no todo viene de ahí, no todo viene de producciones ecológicas.
Y sí, lamentablemente no tenemos la trazabilidad de lo que consumimos realmente. No sabemos de dónde viene, excepto que tenga, ¿no? Sea ecológica, entonces tienen que comprobar para tener el sello de ecológico o de bio, tienen que, bueno, corroborar todos esos pasos y esa trazabilidad, pero de lo contrario, sí, no lo sabemos. Y sí, es un poco triste en el sentido de que al final tenemos que desconfiar de todo, pero no es desconfiar desde el pensar que nos mal, sino es decir, bueno, a ver, como cuestionar un poquito antes de consumirla y bueno, y sí, tener en cuenta de que incluso esto que dicen que hace tan bien, tal vez a mí no me hace tan bien, porque no es para mí y está bien. O esto que dicen que hace súper mal, bueno, capaz que a mí no. Igualmente a mí la recomendación de, hey, no tomes esta planta con este fármaco, yo 100% hago caso, ¿eh? O sea, para mí eso es importante porque ahí estamos hablando de interacción planta-fármaco. Y eso de hecho es una de las cosas que yo más insisto que por favor la gente chequee y si no sabe que le pregunte a un profesional que sepa. No a Sí, ChatGPT. por favor. Sí, por favor, porque claro, las personas que están consumiendo fármacos de manera crónica, si consumen suplementos naturales, puede haber una interacción. Y en esa interacción pueden pasar muchas cosas. Una, que el fármaco se haga más hepatotóxico. Dos, que el fármaco haga menos efecto, lo cual para algunos fármacos puede ser peligroso. O que el fármaco haga más efecto, que para algunos fármacos también puede ser peligroso, ¿no? Un anticoagulante, por ejemplo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cree, Flor, que hay a día de hoy alguna planta que esté siendo mal utilizada? Que tenga beneficios, que pueda tener sus beneficios, pero que se haya desvirtuado el uso y que esté siendo mal utilizada. ¿Te viene alguna a la cabeza? Creo que los adaptógenos en general. Y voy a decir algo que me va a hacer ganar haters, pero yo una de las cosas que más como me hizo como ruido es cuando empecé a ver café con adaptógenos. Te va a traer mucho hate. Lo sé. Pero y voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo lo justifiquen, para mí puede ser correcto o no. Por eso digo, a mí me importa el porqué de las cosas, el no hacer las cosas de manera automática. Entonces, ¿cuáles son como las opciones que yo me imagino que las personas me pueden decir o con las que ya he hablado que me han dicho? Es como, bueno, me tomo el adaptógeno para disminuir el estrés. Estás tomando café. Eso es lo primero que yo pienso. O sea, no tendríamos que disminuir el café y no complementar el café con un adaptógeno. Entonces, esto es como, y de acá no me muevo, porque lo pienso y me considero una persona muy honesta con lo que pienso y esto es realmente lo que pienso. O sea, si realmente querés bajar el estrés, hay que hacer varias cosas, pero una es disminuir el consumo de estimulantes. Si café con algo que te baja el estrés, como que no me cierra fisiológicamente. Ahora, la otra respuesta que me parece como un poquito más aceptable para mi gusto es, bueno, yo no voy a dejar el café. Entonces, igual me gusta porque estoy consumiendo un adaptógeno. Bueno, tiene un poco más de sentido porque al final, si no lo vas a dejar y es tu decisión, súper respetable. ¿Por qué? Porque es la decisión de la persona, es una decisión consciente y yo estoy de acuerdo con las decisiones conscientes, pero también sabe de que estás consumiendo ese estimulante y de que por ende el adaptógeno, bueno, va a hacer lo que pueda, pero magia no va a poder hacer. Y es curioso, bueno, lo había pensado desde ese punto de vista y sí que he notado que hay mucha gente que me dice, es que yo le pongo adaptógenos porque me genera ansiedad el café. Yo, claro, ¿por qué no en vez de meter adaptógenos, lo que tú dices, no quitas el café? Que es un estimulante del sistema nervioso. A mí a veces, Flor, me da la sensación de que la gente, como no se quiere hacer responsable de su estilo de vida, constantemente está buscando allí fuera en las redes sociales o a día de hoy en ChatGPT incluso, de cuál es el parche con el que puedo intentar meter bajo la alfombra, como si eso fuese, no tengo energía, me tomo un café. La gente no tiene ni idea de que el café no te da energía. Sí. El café, de cierto modo, esconde el cansancio que tienes acumulado. Eso es como barrer la casa, viene un invitado y lo metes todo debajo de la alfombra. Tu casa sigue igual de sucia y tarde o temprano pues eso va a volver a salir. Exacto. ¿Crees que eso sucede con las plantas medicinales en general y con los adaptógenos?
Sí, de hecho, para la medicina china, a mí esto me pareció muy interesante, cuando hablan de los estimulantes, lo que te dicen es como que le pedís prestado energía a tu riñón, que para ellos el riñón es como de donde sale nuestra energía vital, o sea que cuando no tenemos más energía en el riñón es cuando nos morimos, y es como pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Es como le estamos sacando, pero después cuando dejamos de tomar el café, dejamos los estimulantes, de repente no podemos más, estamos súper cansados. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso, desde la medicina china, tu riñón y se está recomponiendo, porque le estuviste sacando energía de más que en realidad tu cuerpo no tenía. Sí, entonces sí, creo que hay que ser muy consciente, tratar de dejar de tapar y emparchar. Y también dentro de todo este proceso que yo digo de ser conscientes, también es ser amorosos con nosotras mismas. O sea, yo a veces digo, estoy muy a favor de que la gente en realidad tome infusiones, más que las plantas en cápsulas. A mí me encanta que la gente se haga la infusión porque es un momento de mimo, ¿no? De parar, de detenernos. Pero yo no siempre tomo infusiones, no siempre tengo ganas, no siempre tengo tiempo. O sea que para mí no soy como muy de bajar una línea de lo que la gente tiene que hacer, sino más bien mi bajada de línea es conectate con vos, con lo que te hace bien, pero de manera consciente. Entonces, incluso yo, me acuerdo que en un momento hace muchos años, pero ya hablaba mucho de plantas, estaba por rendir un final en la carrera y me dolía mucho la boca del estómago en ese momento y dije, bueno, era el final de farmacología encima, dije, o me tomo un antiácido y sigo estudiando y voy y rindo, o descanso, me relajo y le doy a mi cuerpo lo que realmente necesita. Y en ese momento dije, no, yo necesito sacarme este final de encima y después me encargo. Y fue lo que hice y no me pareció mal, pero porque lo hice consciente. Dije, elijo esto ahora porque no quiero dilatar más este final. Y después, una vez que pasó, sí, descansé, me di lo que realmente necesitaba mi cuerpo, tomé infusiones, pero creo que esto, ¿no? Es como ser consciente, no es siempre hacer con una autoexigencia enorme todo lo que debería hacer, sino es como escucharme y a veces hacer algo mejor, a veces no tanto y equilibrarnos. ¿Pero crees que la gente tiene tiempo? Me gusta lo que has mencionado porque me da la sensación, de hecho lo pensaba hoy temprano, que la gente no está dejando tiempo para escucharse. Si desde que te despiertas estás en el móvil viendo las noticias, cuando sales a la calle estás con los auriculares, cuando estás en el trabajo estás ocupado en el trabajo, cuando sales nuevamente los auriculares, cuando llegas a tu casa es Netflix. ¿En qué momento te escuchas? Bueno, para mí hay una respuesta y esta respuesta me la dieron las plantas también, pero me la dieron desde los procesos depurativos, porque yo cuando hice toda una formación de procesos depurativos, que es una formación no basada en ciencia, es más de medicina nativa de América, de sudamericana, cuando hice este primer proceso depurativo que duró 7 meses, o sea, yo estuve 7 meses tomando 1 litro de planta por día y cada mes cambiábamos de planta, fue como un renacer para mí. De repente me di cuenta, claro, de que todos esos estímulos que tenemos alrededor, más las toxinas que tenemos adentro, nos nublan mucho. Entonces, cuando uno está, y esto es como un tip muy rápido que voy a dar, y por eso tengo una guía que es un libro muy de detox, porque para mí todo el mundo tendría que hacer detox, para estar más presente. Para mí ese es el objetivo, más allá de todos los beneficios que podemos hablar a nivel de depurativo, es para estar más presente. Aunque sea que la gente empiece a tomar plantas amargas. O sea, una taza de planta amarga, sin endulzar, obviamente, porque tienen que ser amarga, empezás a notar como que registrás más las sensaciones de tu cuerpo, que la cabeza está como más centrada. El justificativo científico de eso lo empecé yo a analizar, porque no es que me lo dieron en ese momento. Ellos lo que decían es que las amargas te ayudan como a enfocar, ¿no? Decía como enfocar y a mirar más hacia adentro, a no mirar tanto el afuera, sino mirarnos más a nosotros. Pero mi justificativo científico es que los principios activos amargos activan el sistema nervioso parasimpático y el nervio vago. Y bueno, eso lo descubrí yo. Después dije,
de repente un día conecté conocimientos y me di cuenta que era eso. Entonces, para estar más presentes, yo sugiero que tomen plantas amargas. Yo sé que no les va a gustar, pero bueno, lo que nos dan es inmenso. Y de hecho, para mí hay algo muy interesante que es el sabor. Dentro de la clasificación de sabores, el que más existe en la naturaleza. O sea, hay más plantas amargas que de otros sabores. Y yo también soy muy de observar. Y creo que si la naturaleza nos ofrece tantas amargas, por algo es. ¿Cuál sería esa planta amarga que nos puede ayudar a hacer ese detox? El diente de león es muy fácil de conseguir. El diente de león para mí es como, si se viene el fin del mundo, agarren diente de león. El diente de león es multifacético, o sea, nos ayuda al estrés a nivel circulatorio, súper nutritivo. Solo está contraindicado en insuficiencia renal, ¿sí? Porque tiene muchas sales y minerales. Y es depurativo del hígado también, es amargo. Pero hay un montón, marrubio, genciana, boldo también, alcachofa. Tengo una duda. ¿Crees que a día de hoy, habías mencionado la manzanilla y de repente puede que sea esa, pero puede que no? ¿Hay alguna planta que tú consideres que tiene mucho potencial, pero que esté subestimada? Una es el diente de león, Sí. definitivamente. Sí, porque lo que sucede con las plantas es que, un poco lo que había mencionado antes, que cuando es algo simple, la gente es como que lo ignora, ¿no? Y pasa a nivel científico, yo estoy súper acostumbrada, que es como si uno va a lo básico, es como, en cambio si doy una presentación y hablo de algo súper complejo, de una planta que casi no se consigue, pero a la gente le encanta. Sí, mientras más difícil es como que esa es la que quiero. Totalmente, y para mí es todo lo contrario. Yo soy muy ¿no? de la tierra, de ir a lo esencial, de aprovechar los miles de años de conocimiento que hay de algunas plantas, porque es miles literal. Entonces, las plantas que suelen crecer como se les dice malezas, ¿no? Las plantas que crecen como por todos lados, dentro de esas que vemos crecer así como salvajemente, el diente de león y la ortiga crecen mucho. Y el diente de león y la ortiga son plantas maravillosas, pero la gente cree que es como, porque si crece ahí al lado mío, ¿cómo va a tener tanto poder? Exactamente eso, o sea, la naturaleza es tan generosa, amorosa, que hace que te crezca al lado algo con un potencial medicinal enorme. ¿Crees que la enfermedad que vivimos a día de hoy como sociedad moderna ha venido o ha llegado por esa desconexión que tenemos con la naturaleza? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que si uno empieza a analizar, muchos de los hábitos que tenemos hoy en día están súper alejados de la naturaleza y por eso hoy hay todo un movimiento que te dice hay que estar más en la naturaleza, hay que tener las luces apagadas de noche, fíjate que en realidad te dicen todo lo que como se vivía hace cientos de años. Entonces, sí, evidentemente nuestro cuerpo necesita naturaleza porque es naturaleza. Y es tan simple y tan sencillo que no nos lo tiene que decir ningún estudio. Es como, ¿qué necesito? Respirar aire puro. Ujú. ¿Qué necesito? Sol. Ajá. ¿Qué necesito? Dormir. Ujú. Necesito como no tener luces que no son naturales conmigo o no demasiado tiempo al día. Sí, es como todo bastante obvio y para mí siempre es eso, es volver a nuestra esencia, que es ser parte de la naturaleza. Es que parece absurdo que a día de hoy tengamos todo que tenga que tener una evidencia científica detrás y que tengamos que buscar evidencia para saber que necesitamos el sol, la conexión a la tierra, alimentos densos en nutrientes. O sea, hemos llegado hasta el punto en el que necesitamos evidencia incluso hasta para lo más obvio. Pero es que estamos tan desconectados que yo creo que incluso creo que vamos a llegar al punto en el que le van a tener que vender a la gente sesiones de exposición solar. Porque es que incluso cuando te vas a lugares como Hong Kong, por ejemplo, o la misma Nueva York, no tienes, estamos perdiendo incluso el derecho a la exposición solar. Con tanto rascacielos tú vas por la calle y el contacto con el sol es mínimo. Se nos van a terminar vendiendo, yo creo que oxígeno enlatado, nos van a terminar vendiendo exposición al sol, sesión de exposición al sol, de lo desconectados que estamos con la naturaleza. Sí, bueno, agua ya nos venden. Claro, buen punto. Y que yo Agua creo, ya viene enlatada. ¿sabes que hay algo que no se da cuenta la gente?
que hemos perdido poco a poco, nos han quitado poco a poco la capacidad de incluso producir nuestros propios alimentos. Porque a día de hoy, incluso las frutas están viniendo sin semillas. Ujú. ¿Cómo tú a día de hoy plantas una patilla o una sandía si ya viene sin semillas? O sea, hasta ese punto nos están quitando incluso la posibilidad de nosotros reconectar con la naturaleza. Vas a ciudades como Las Vegas, por ejemplo, donde el césped natural lo están cambiando por césped artificial, que tiene sentido porque es una ciudad construida en el desierto. Pero tú sales a la calle en urbanizaciones y no hay forma de que tú hagas grounding. Es verdad. Por eso es tan importante defender. Yo sé que esto hay en Sudamérica hay, pero también sé que hay aquí en España, las personas que tienen bancos de semillas. Bancos de semillas es gente que sabe que nos quieren dejar como dependiendo de ir a comprar los alimentos a un supermercado y que guarda las semillas, o sea, las guarda para poder después distribuirlas, de hecho hay eventos de intercambio de semillas y es muy loco que tenga que existir eso, pero bueno, de hecho en Argentina hace algunos años lo trataron de hacer ilegal, o sea, para que realmente dependas Claro. de comprarles a los que producen los alimentos y sí, es muy fuerte. Y es muy fuerte y realmente no es una teoría conspirativa, es algo que está sucediendo, pero creo que, bueno, ante como las partes oscuras, ¿no?, de la actualidad y del mundo, con más razón hay que responder con mucho amor, con mucho autoamor, con mucho amor a la tierra, con mucha conexión, porque la revolución está ahí. O sea, no se puede luchar de otra forma. O sea, es cuidándose y es siendo como lo más feliz que se pueda y vivir de la manera más saludable que se pueda. Flor, dentro de toda la manipulación, contaminación, etcétera, que existe en el mundo de la suplementación, ¿cómo uno se puede asegurar de que el producto o la planta que estás comprando es un buen producto? Lamentablemente al 100% no se puede saber, a menos de que tengan ciertos sellos, que a veces, bueno, yo también me cuestiono igual, ¿no? Si no es que algunos son un negocio, lo sé. La verdad es que yo trato mucho como de, al menos de los laboratorios, ver quién es el dueño, que me cuente, ¿no? Bueno, estas plantas las traemos de aquí, en general de todo, ¿no? De todo lo que es extractos de plantas, me gusta conocer el dueño, ya sea un hidrolato, porque está la persona que destila y que tiene su aceite esencial, su hidrolato de las plantas que tiene en su campo. Yo soy muy fan de conocer a las personas que producen este tipo de sustancias y de extractos. Y bueno, por ahora es lo único que les puedo recomendar, es eso, es como ir a lo local y si no es local, al menos como, bueno, conocer la información de quién es el dueño, de dónde traen los productos y si no, preguntar. Yo creo que preguntando se hace por lo menos un buen trabajo. Por lo menos sabiendo de dónde sacan, de dónde traen la materia prima. Esto me lo contaba un amigo que tiene una fábrica de suplementos en Latinoamérica. Y me decía, David, ellos tienen su propio laboratorio. Y claro, su materia prima, si la piden en China, ellos hacen la evaluación de que están recibiendo lo que pidieron. Pero me dice, la mayoría de la gente que fabrica no tiene sus propios laboratorios. Y de repente, si tú dependes de un tercero, hace un chequeo, ok, esto es lo que pedí, pero luego en el próximo lote, ¿cómo sabes? O si todo el lote realmente es lo que pediste. Ujú. Entonces allí es donde empieza un poco el desafío de realmente encontrar algo de calidad allí fuera. No me quería despedir sin preguntarte cuáles son las 3 plantas que Flor, por lo menos, que sé que no son las mismas que tienen más evidencia, pero ¿cuáles son esas 3 plantas que elegirías tú para toda la vida? Bueno, el diente de león definitivamente es una planta depurativa, es una planta digestiva, cuida el hígado, que es uno de los órganos más maltratados, podríamos decir, hoy en día en la actualidad. Es una planta que crece mucho por casi todo el mundo, o sea que también para mí algo nos está queriendo decir, ¿no?, que crezca tanto alrededor nuestro. La otra es la lavanda, muy personal, me encanta, me fascina, me generó siempre mucha calma ya con el solo hecho de el aroma, ¿no?, que sus moléculas de aceite esencial generan un efecto ansiolítico, entonces la lavanda es otra. Y tengo muchas otras más en mente, pero quiero elegir otra de algún otro sistema del cuerpo. Y también otra planta que me gusta es el yantén,
que es el plántago, plántago mayor, plántago menor. Es una planta muy buena para la circulación sanguínea, es antioxidante y también es súper antiinflamatoria, es muy buena para los problemas digestivos, porque tiene mucílagos, ¿sí?, que colaboran en disminuir la acidez y también colaboran en disminuir inflamación intestinal. Y son como, para mí, plantas como súper básicas, súper fáciles de conseguir en un herbolario y muy potentes. ¿Qué le dirías a esa persona? Porque sé que va a pasar, Flor, que vea este episodio, que escuche todas esas recomendaciones y vaya directamente a comprarse esas plantas, sin saber si son para ellos, sin saber si las pueden consumir, sin saber si tienen interacción con los medicamentos o los fármacos que están consumiendo. Que por favor investigue, puede ir a mi Instagram y ahí mi asistente le va a compartir mi blog y de ahí puede chequear, porque yo en todo mi blog continuamente pongo las contraindicaciones de esta planta, las interacciones con fármacos, los efectos, como para que realmente pueda tener la información y después empezar de a poco, siempre. Y para cualquier sustancia nueva que voy a incorporar a mi cuerpo, es ideal empezar de a poco porque al final nunca sabemos al 100% si es que es para mí o no, ¿no? Entonces, lo ideal es como si se van a preparar una infusión, empiezo los primeros 5 días 1 taza al día, ¿sí? Y después puedo pasar a 2 tazas. Si no tienen experiencia en toma de plantas, máximo 2 tazas al día. Si tienen experiencia, pueden llegar hasta 4 tazas máximo igual al día. Como argentina, ¿qué piensas del mate? Es estimulante, perdón. Perdón a mis compatriotas, pero no. O sea, es como el café al final. Entonces, está bien. Igual es súper antioxidante, tiene muchísimos beneficios. Lo sé. No es que estoy en contra. Pero también hay que saber que es estimulante y por ende creo que está bueno regular su consumo. Y te quería preguntar porque he probado, creo que, si mal no recuerdo, creo que fue el té de lavanda, pero es súper amargo. Y ojo, que me gusta el mate, que es amargo, pero me costó. La verdad es que yo la quiero mucho, pero el sabor de la infusión de lavanda es como que te estás tomando, no sé, un limpiapiso. O sea, sí, yo sé que no es rico. Es terrible. Es terrible, sí. Lo que pasa es que tiene los aceites esenciales, es como que como si fuesen taninos, pero te secan la lengua y es una sensación rara. Pero bueno, sí, tenés que prepararla muy suave. Eso es, como en una taza es la mitad de una cucharada de café en una taza, porque es muy fuerte la lavanda. Tal vez la tomaste Es muy fuerte. muy La fuerte. tomé. Tenés que tomarla más suave. ¿Qué beneficios tendría tomada en ese caso? Yo lo utilizo mucho en aceite esencial. De hecho, el martes estuve con Enrique Sanz, que es aromaterapeuta, y yo lo utilizo mucho en aceite esencial. ¿Pero qué beneficio tendría tomada en ese tipo de infusión? Es ansiolítico, o sea que cuando uno se hace una infusión, y esto tiene que ver más con la solubilidad de los principios activos, normalmente vos con la infusión lo que vas a extraer son principios activos hidrosolubles. Con el alcohol, cuando es un extracto en alcohol, en general extraes casi todo. Cuando es solo agua, extraes más lo hidrosoluble, aunque gracias a que uno utiliza calor, podés llegar a extraer algo, un poquito de lo liposoluble. Muy poquito, pero gracias al calor. Entonces, lo que pasa cuando te haces una infusión de lavanda es que igual estás inhalando algo del aceite esencial. Muy poquito, porque es liposoluble, pero con el calor de la infusión, sí, se rompen las moléculas, se volatilizan y uno la está inhalando. Entonces, en una simple infusión, estás inhalando el aceite esencial un poquito y a su vez también estás tomando principios activos que son ansiolíticos, relajantes, así que cuando uno está nerviosa, cuando tiene palpitaciones, cuando no se puede dormir, va muy bien. ¿Crees que deberíamos ir o crees que el futuro de la medicina está en las plantas que fue el pasado y que en algún momento se desvirtuó? Sí, creo que es el pasado, el presente y el futuro, pero que tenemos que empezar a vincularnos con más conciencia. Mil gracias por haberte venido, Flor. Muchas gracias por la invitación.